Muy buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por su participación. Agradecemos a todos su presencia. Yo sé que algunos están todavía en el horario laboral, otros inclusive en camino a casa o demás, pero sabemos que pues esto es de mucha importancia para todos nosotros. Entonces, nuevamente agradecemos el esfuerzo por estar aquí. Eh, Primero algunas reglas, como ya algunos de ustedes estuvieron participando. Necesitaríamos que, por favor, en la ventanita que tenemos de participantes, a un lado de nuestro nombre hay 3 puntitos. Por favor, pongan su nombre completo para poder verificar la constancia y hacer la sincronización con el registro que ustedes realizaron al inicio de las sesiones. Eso lo va a estar revisando el doctor Arturo López. Entonces, es importante que lo tengamos para que se pueda realizar lo de las constancias. Otro tema que es importante a seguir es que toda la sección de preguntas y respuestas las vamos a ir colocando en el área de comentarios, en el chat del grupo. Es importante que sepamos que estas las vamos a estar revisando al final de cada sesión. Una más y la última es que les pedimos a todos por favor que tengan silenciado su micrófono. Para participar pues hay que levantar la mano. Eh, Doctor Arturo, no sé si tú gustas comentar algo. Gracias, doctor Enrique. Sí, muchas gracias a todos por su participación. No hay mucha gente conectada. Les estoy colocando ahorita en el chat un link. Si por favor ustedes me pueden ayudar en ese link a hacer el registro de su participación dentro de esta plática. Y vamos a estar con el link en el transcurso de la conferencia para que se puedan estar registrando. Vuelvo a repetir, el registro va a ser a partir del link que les estoy compartiendo en el chat. Muchas gracias, doctor Arturo. Nuevamente, por favor, todos los participantes regístrense en el link que está colocando el doctor Arturo, ya que es de mucha importancia para que podamos entregar las constancias. El link, una vez más, lo vamos a colocar nuevamente. ¿De acuerdo? Y bueno, a continuación vamos a revisar el tema de teletrabajo, nueva reforma en México con la licenciada Karina Cervantes Alonso. La licenciada Karina es licenciada en Derecho por la Universidad Mexicana, cuenta con más de 10 años de experiencia, además cuenta con un diplomado de desarrollo gerencial por parte del Tecnológico de Monterrey, tiene un diplomado programa In Company, Visión de Procesos Globales y Liderazgo en Transmisión de Cultura por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Además, un diplomado en Derecho Empresarial por la Universidad Autónoma Nacional de México, un diplomado en Comercio Internacional por la International Chamber of Commerce, participación en Congreso de Propiedad Intelectual en la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual. También tiene experiencia ya laborada en empresas como Grupo Comex, Grupo Diarc, Dalian Power, 10 Company, así como el despacho Radamés Ugarte y asesores. Actualmente está laborando en Grupo Consulmet como gerente del área legal. Muchas gracias y bienvenida, licenciada Karina Cervantes. Le dejo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que se han conectado. Espero ya todos o la mayoría hayamos comido. Buen provecho. Gracias al Grupo Consulmet por esta invitación. El día de hoy me toca platicar con ustedes sobre una de las reformas que se ha dado a nuestra Ley Federal del Trabajo con el tema de teletrabajo. Revisaremos algunos conceptos, después daremos una revisión general global y terminaremos revisando cuáles son los lineamientos que nuestra legislación nos ha marcado para este tema. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, doctor, si ya se ve? Todavía no. Ya se está presentando.
No, todavía no se ve, Cari. Listo, licenciada, ya inició el compartir la pantalla. Perfecto. Bien. Primero revisaremos los conceptos. La Real Academia Española nos dice que el teletrabajo es el trabajo que se realiza desde cualquier lugar fuera de la empresa, utilizando las redes de telecomunicación para cumplir con las cargas laborales asignadas. Por su parte, hoy nuestra Ley Federal de Trabajo nos dice que es la forma de organización laboral para el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del patrón. No requiere la presencia física de la persona trabajadora y utiliza primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora y el patrón. La Organización Internacional del Trabajo, de la cual México es miembro, tiene más de 60 conceptos para el tema de teletrabajo. En un general, dice que es una subcategoría del concepto más amplio de trabajo a distancia. ¿Por qué tantos conceptos por parte de la Organización Internacional del Trabajo? Porque cada país miembro, cada estado va adoptando la forma en que el teletrabajo se adecúa a su forma de desempeñar las actividades. Por ejemplo, hay países en los que solo requiere de la voluntad del trabajador para que se pueda dar esta forma de trabajo. En otros es por parte del patrón y en otros tantos, como en México, requiere que sea por parte de ambas partes. Los antecedentes del teletrabajo. El teletrabajo nace de otra crisis. El padre de este término del teletrabajo, Jack Mills, Telecommunity, señala en un estudio que realizó en 1973 los beneficios de llevar el trabajo a los trabajadores, disminuir así los traslados, el tránsito, la contaminación y en consecuencia los de operación. Pero ¿por qué es que señala o de dónde deriva este estudio? Esto se realiza por la escasez de combustible que se produjo en Estados Unidos por el embargo de petróleo decretado por los exportadores árabes a los países que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur, concluyendo que si 1 de cada 7 trabajadores no tuvieran que desplazarse a su sitio de trabajo, Estados Unidos no tendría la necesidad de importar petróleo. Es entonces que a partir de esta crisis, el teletrabajo ha sido un tema de debate público. Sus primeros defensores señalaban las ventajas relacionadas con el ahorro y la menor dependencia energética. Posterior, añadieron otros beneficios, tales como la reducción de atascos, la revitalización social y comercial de los barrios residenciales o las ciudades dormitorio, que es un fenómeno que al día de hoy pues sigue imperante. El tema de desplazamiento sigue siendo un tema de inflexión. Ellos señalaban que favorecía la conciliación laboral familiar, así como el acceso de la mujer al mercado laboral. La disminución de la contaminación, por mencionar algunos. Recordemos que el tema laboral es tripartita, por lo que los sindicatos, al tema de teletrabajo, expresaron su temor de que los empresarios utilizaran el teletrabajo para reducir salarios, alargar la jornada laboral o eludir los costes sociales. Por su parte, el sector patronal lo vio con buenos ojos,
ya que implicaba un ahorro en la reducción de infraestructuras, pero desconfiaba de la falta de control físico sobre el empleado, tanto para incentivarlo como para disciplinarlo, supervisarlo, tener el control. A pesar de esas limitaciones, en Estados Unidos algunas empresas se lanzaron a experimentar el trabajo remoto en los años 80, como IBM, American Express, General Electric. Una década más tarde, recordemos que para ese entonces las tecnologías de la información no eran tan avanzadas como ahora. Con la expansión de Internet y los ordenadores personales, el teletrabajo empezó a considerarse como una alternativa viable para el trabajo presencial. España, por ejemplo, es un gobierno que hace años, a través de un plan, el Plan Sicilia, implementó dentro de su estructura de gobierno implementarlo en sus administradores y promover los planes para fomentar la conciliación de la vida personal y laboral. El gobierno decía, no es trabajar menos, sino hacerlo mejor, para facilitar con ello una vida personal o familiar más plena y satisfactoria. A pesar de que lo tenían documentado, se enfrentaron a varios retos y la pandemia de COVID-19 no fue la excepción. Ellos pensaban que ya tenían superado el tema, pero la realidad fue otra. Asimismo, varios países antes de la pandemia ya tenían regulada esta forma de trabajo y a otros tantos nos orilló a tomar medidas de confinamiento y trabajar a distancia, a generar medidas extremas y solo cuando las funciones así lo permitieron. Hay actividades que no fueron susceptibles o no pudieron desarrollarse bajo este modelo de organización laboral. Las organizaciones tuvieron que crear las condiciones para el experimento de teletrabajo masivo como alternativa o herramienta para garantizar la continuidad operativa. Un país que surge como referente para el tema de teletrabajo es Países Bajos, el cual antes de pandemia ya contaba con una infraestructura del más del 98% de los hogares tenían acceso a Internet de alta velocidad. Y antes de la pandemia, un importante sector de sus habitantes ya trabajaba desde casa. Los empleadores ofrecen la opción de jornada laboral flexible a todo el personal, así como el presupuesto para crear un rincón de trabajo en casa que sea cómodo y suscite la productividad. Fomentan el uso de oficinas compartidas a través del coworking. Ahora bien, regresando a México, es importante mencionar que, solo como antecedente y dato, que México fue el primer país que en su constitución contempló el derecho social. Dentro de este se regula el laboral. En nuestra constitución de 1917, el capítulo 6 ya se denominaba del trabajo y la prevención social. Incluso hay autores que señalan que nuestra entonces novedosa constitución fue una fuente de inspiración para los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros somos miembros o formamos miembro como Estado de la Organización Internacional del Trabajo hasta 1935. En México, el teletrabajo no es un tema de reciente estudio. Incluso existen diversos estudios, uno por parte de la Cámara de Diputados en el 2017 que contemplaba diversas iniciativas y que señala el teletrabajo como la actividad laboral que permite trabajar de manera no presencial utilizando medios informáticos en un lugar distinto a las instalaciones del centro de trabajo. Autores como Viviana Luz Clara, en el Manual de Derecho Informático, señalaba algunas ventajas para el trabajador a través de este modelo de operación laboral. Tener mayor disponibilidad y aprovechamiento de su tiempo, permanencia en su domicilio sin necesidad de traslados, ahorro, gasto, tiempo, reorganización familiar, no tanto gasto en vestimenta, permite el trabajo normal a personas embarazadas, madres solteras con bebés que no necesitan salir de casa ni llevar niños a guardería, mayor posibilidad para las personas con alguna una discapacidad o capacidad distinta, al no necesitar desplazamiento para realizar por igual su tarea, mayor flexibilidad horaria, mayor especialización,
menos estrés al no tener pérdidas de tiempo innecesarias. Para las empresas se tenía como ventaja la reducción de costos en general, de infraestructura, en los viáticos, menos ausentismo, costos por seguros a los empleados, aumento de la productividad, inexistencia de conflictos de convivencia entre el personal, acceso a personal más especializado, mejores plazos de entrega para las tareas. Para la sociedad también tenía un impacto, o tiene un impacto en la menor contaminación ambiental de tránsito, al no tener grandes desplazamientos, empleo para embarazadas, para madres con posparto, facilidades para trabajadores que se encuentran fuera del área urbana. Pero dentro de las desventajas se contempla el aislamiento hacia el trabajador, la falta de diferenciar entre el ambiente del hogar y el profesional, pérdida de algunas garantías laborales, cambio de las relaciones sociales. Si no es ordenado y disciplinado el trabajador, puede caer en un descontrol y en consiguiente se tendría una deficiencia en el trabajo. Para las empresas, se enfrentan a la disminución de control sobre la persona trabajadora. Las tareas deben coordinarse mejor, mayor necesidad de motivar al empleado, posible competencia desleal del trabajador, posible uso de los medios tecnológicos de la empresa para fines propios del operario. La evolución que va teniendo el trabajo es, por ejemplo, el trabajo a domicilio tiene su origen en la revolución industrial y está asociado a la realización de trabajos manuales, artesanales o de manufactura, o de los sectores textiles y de confección realizados en pequeños talleres familiares ubicados en el domicilio del trabajador. Y no está muy diferente de lo que hoy nos marca nuestra Ley Federal del Trabajo, que define el trabajo a domicilio como el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Incluso pueden participar los miembros de la familia en el trabajo a domicilio. El trabajo a distancia incluye el trabajo a domicilio, que puede ser o no en el domicilio del trabajador. El teletrabajo se desarrolla por medio de las tecnologías de la información y la comunicación fuera de las instalaciones del empleador. Hay una figura, Smart Working, que habla de la flexibilidad, la libertad de decidir no solo desde dónde trabajar, sino cuándo hacerlo sin menoscabo de la productividad. Entrando en el tema de la reforma, el 11 de enero del 2021 sale publicada la reforma en materia de teletrabajo. Se hace una adecuación en el artículo 311 y se agrega un capítulo 12avo bis y las fracciones al artículo 330 de la A a la K. El artículo 311, antes de la reforma, señalaba en un segundo párrafo el uso de las tecnologías. Este se elimina para poder concentrarse dentro del tema de teletrabajo. Hoy a la Reforma Federal del Trabajo, decretada el 11 de enero, desde una opinión personal le faltan algunos elementos para su implementación. Es necesario que se publique una norma oficial mexicana para establecer las condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajos desarrollados bajo esta modalidad y que deberá considerar los factores ergonómicos, psicosociales y otros riesgos que pudieran causar efectos adversos para la vida, para la integridad física o salud de las personas trabajadoras. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social emitirá esta norma 18 meses a partir de la entrada en vigor del decreto. Entonces, estamos hablando que tienen de aquí, bueno, de enero hasta mediados del siguiente año para que se establezcan estas bases. En el momento en que se publica, el decreto genera diversas inquietudes e incertidumbres sobre su aplicación, la adopción, la confusión de cómo implementarlo. Sectores como manufactura tuvieron que hacer consultas de forma directa a la Secretaría
para entender cómo es que deberían de adoptarlo. Esta confusión deriva de la forma en la que tuvimos que adoptar las empresas para seguir trabajando y poder continuar con las operaciones habituales. Es así que, derivado de las consultas que se hacen, 13 días después, el director de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social aclaró que lo que se había reformado respecto del teletrabajo era para después de la pandemia, ya que la pandemia es un estado de fuerza mayor, es inusual y es algo que pasará, y no así el teletrabajo. Recordemos que el hecho de haber adoptado la forma de trabajo en casa fue por confinamiento, fue por decreto del 30 de marzo del 2020, en el que se emitió la restricción en los centros laborales para combatir el tema de COVID-19. Por supuesto, si así un empleador y el empleado acuerdan y dentro de todo este periodo ha visto que es funcional y quiere sujetarse bajo esta modalidad de trabajo laboral, pueden realizarlo y sujetarse observando por consiguiente lo previsto en los artículos 130 y sus fracciones. El teletrabajo, como hemos revisado, requiere la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta modalidad o forma de trabajo no requiere la presencia física del trabajador en el centro de trabajo, ya que el trabajo se puede desarrollar en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón. Es una forma de organización laboral remunerada y subordinada. ¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación? Se ha establecido que es el conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo. Otro aspecto que se considera para el teletrabajo es que se debe estar en el domicilio de la persona o en el domicilio que se haya designado para tal efecto más del 40% del tiempo laboral. Es decir, que si alguien trabaja un 35% o un 20% no se consideraría como teletrabajo. Con este preámbulo, tenemos que la transformación eventual acelerada que tuvieron las empresas a raíz de la pandemia no necesariamente fue teletrabajo. El teletrabajo no nace por virtud de dicha emergencia, sino que ya desde antes se venía regulando. No es que no nazca el teletrabajo a raíz de esto, si es que se han acondicionado todas las particularidades para que esto se dé. La regulación de la que estamos hablando era la que no estaba plasmada por parte de la ley. Ya decíamos que con la pandemia las empresas se vieron obligadas a trascender e innovar métodos para mantener sus operaciones activas y se tuvo que avanzar de forma acelerada en un trabajo remoto. Se tuvieron que allegar de recursos tecnológicos propios o incluso de los mismos empleados para poder seguir gestionando la operación diaria. Se hicieron acuerdos con las personas trabajadoras de forma temporal para mitigar el trabajo de oficina al trabajo en casa. Ante la crisis, muchas organizaciones se tuvieron que reinventar para no claudicar, cesar o desaparecer. ¿Qué sí contemplaba nuestra Ley Federal del Trabajo antes de la pandemia? El trabajo a distancia, regulado en el artículo 311. El trabajo a domicilio, era lo que estaba regulado y pues nos mantenía un segundo renglón que hablaba sobre el trabajo a domicilio por medio de tecnologías de la información y la comunicación, que fueron los cambios estructurales que se dieron a raíz de la reforma en teletrabajo. El teletrabajo debe de constar por contrato.
Ya nos dice, nuestro artículo 25 de la Ley Federal de Trabajo contempla los requisitos que un contrato debe establecer y el teletrabajo vuelve a mencionar algunos requisitos que deben indispensables para que se establezca la naturaleza del teletrabajo: nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio, la naturaleza y características, el salario, la forma de pago. Hay que tener un control preciso de los equipos e insumos de trabajo, incluyendo lo relacionado a las obligaciones de seguridad y salud que están pendientes de que las fije y las publique la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de la norma oficial mexicana. Los mecanismos del contacto y supervisión, hay que establecer las bases de cómo es que se va a generar la duración, la distribución de los horarios, no excediendo de los máximos legales. La modalidad del teletrabajo debe de contemplarse en los mecanismos, como mencionábamos, de supervisión, allegarse de la infraestructura necesaria para que se puedan realizar, cómo es que se va a dar las instrucciones, cómo las van a recibir, el correo electrónico, tener la conexión adecuada para poder apegarse al tema y poder desarrollar un teletrabajo. El teletrabajo debe de documentarse en el contrato colectivo. ¿Qué pasa si la organización en la que pertenezco no tiene un contrato colectivo? Tendrá que documentarse por medio del reglamento interior del trabajo. En caso de que exista el sindicato, tendrá que hacerse en conjunto con ellos, conservar una copia cada una de las personas y en su caso presentarlo ante las oficinas del trabajo para que queden resguardados y respaldados todos estos acuerdos que se hacen entre las partes. ¿Qué nos dice esto? La vinculación y el contacto entre las personas y trabajadoras y el patrón deben de alinearse y quedar claramente establecidas de cómo va a ser el contacto y cuáles son los lineamientos. El teletrabajo nos señala algunas obligaciones para el patrón adicionales a las normas generales. Nos dice que es obligación del patrón el proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para tener un teletrabajo, un equipo de cómputo, las sillas ergonómicas, las impresoras. Hay que acordar las maneras en las que se va a recibir el trabajo, pagar los salarios en las fechas y formas estipuladas, asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, es una frase que controvierte, cuando se da toda esta reforma, muchas de las empresas no sabían si ya tenían, a raíz de pandemia, que aplicar el pago por los gastos que sus colaboradores estaban teniendo dentro de sus casas por el uso de las tecnologías. Entonces, ahora la reforma nos dice, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de la electricidad. Todos estos acuerdos pueden plasmarse y deberán plasmarse, contenerse en el contrato. Podría, en su caso, establecerse que al no tener el trabajador que desplazarse al centro de trabajo, se compensaría con el gasto que tendría dentro de su casa por el uso del Internet. Ahí habrá que evaluarlo cada una de las empresas, cómo es que van a asumir los costos derivados del trabajo a través de esta modalidad. Es necesario, importante, llevar un registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo, cumplir con las disposiciones y observar todo aquello que en materia de seguridad y salud en el trabajo establezca la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Implementar los mecanismos que preserven la seguridad de la información y los datos utilizados por las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo. Aquí nos encontramos bajo otro esquema. Las empresas tendrán que revisar y documentar para asegurar la confidencialidad de la información que se está plasmando o que se está transmitiendo a través de estos medios de telecomunicación. Es importante respetar el derecho a la desconexión. Las personas que trabajan bajo esta modalidad habrá que establecer si se van a sujetar a un periodo o si se va a tener una flexibilidad por aquellas personas que no puedan, no sé, tengan hijos o tengan personas a su cuidado, cómo es que van a estar desarrollando o entregando, haciendo productivo su posición dentro de la empresa. Esta forma de trabajo no exime al empleador de registrar a la persona trabajadora en la seguridad social. Es un deber inscribir a las personas en la seguridad social, aunque estén un tiempo en casa, otro tiempo dentro de las empresas. Establecer los mecanismos de capacitación y asesoría para garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las tecnologías de la información. Por su lado, los trabajadores tienen la obligación de dar cuidado, salvaguardar los equipos materiales útiles que reciban del patrón. Es por eso es importante observar los lineamientos que se deberán de cumplir dentro de la seguridad, salud y seguridad. El trabajador tiene que contar con un espacio adecuado dentro de su domicilio que le permita desarrollar su trabajo. Informar con oportunidad sobre los costos que en su caso se hayan pactado sobre el uso de servicios de telecomunicaciones o consumo de electricidad. Aquí en este punto hay una variedad de situaciones. Puede ser que el patrón le entregue un móvil que le sirva de banda ancha y así ya no paga el tema del servicio que le pudiera generar al colaborador. Tendrá que definirse cómo es que se va a operar o cómo es que se llevará a cabo este tema. Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón. Están aún pendientes de publicarse. Aquí es importante que en el contrato que se documente se señale el domicilio particular en el que se va a desarrollar el trabajo, es decir, no por estar como teletrabajador y que se supone que debo de estar trabajando en casa, un día yo salga y al final del día yo puedo desarrollar mi trabajo por medios electrónicos y me vaya, no sé, de vacaciones o de visita y no esté dentro de mi domicilio. En caso de que se llegara a suscitar algún evento, algún accidente, no podría cubrirse o quedaría sin responsabilidad para el patrón porque ya no se está desarrollando dentro del lugar que se pactó por contrato que se desarrollarían el teletrabajo. Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades. Atender las políticas y mecanismos para la protección de datos utilizados en el desempeño de las actividades. Ya veíamos, el trabajador debe tener conciencia de que los elementos o los equipos que se le están proporcionando son para desarrollar el trabajo, no así para bajar software que sea ajeno y que no tenga nada que ver con sus actividades, o prestar los equipos a familiares o conocidos que pudieran, uno, vulnerar la seguridad de la información que se resguarda en el mismo, otro, provocar algún daño, alguna falla. Deberá observar los lineamientos que por política se lleguen a establecer para el mantenimiento, para la supervisión de los mismos. Otra característica del teletrabajo es la reversibilidad. Nuestra legislación habla de que los contratos deben de ser de forma consensual, es decir, por voluntad de las partes. Es un elemento para los contratos. ¿Qué quiere decir la reversibilidad? Que quede plasmado que si hoy nos obligamos a trabajar
bajo la modalidad de teletrabajo, en el momento que por así requerirse por parte del patrón o del trabajador, podrá regresar al trabajo de forma presencial. Asegurar el espacio de trabajo dentro de las instalaciones del patrón y ajustar todos aquellos requerimientos. No es una modalidad bajo la cual me contrato como teletrabajador y siempre voy a desempeñar mi trabajo, una parte en casa, otra parte en el centro de trabajo. Tengo la posibilidad de regresar de manera presencial. El equilibrio. El patrón debe de promover el equilibrio en la relación laboral de las personas trabajadoras, es decir, que gocen de un trabajo digno, de igualdad de trato en cuanto a la remuneración, capacitación, la formación, la seguridad social, el acceso a las mejores oportunidades laborales y demás condiciones. ¿Qué nos dice? El salario de un teletrabajador debe de ser igual a una persona que esté prestando sus servicios de forma presencial, cuando las funciones y actividades sean iguales o similares. Considera que los patrones no olviden a los teletrabajadores, por ejemplo, para un tema de promoción dentro de la organización. La ley nos señala que deben prestar sus servicios en la sede de la empresa y todas este equilibrio de disposiciones incluso las ampara el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué nos dice este artículo? A la letra reza: las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado. Si vemos todos estos puntos que señala, incluso son amparados por nuestra Carta Magna en el artículo 1 de nuestra Constitución. Dentro de los criterios que establece el teletrabajo está el tema de supervisar. ¿Cómo el patrón va a establecer los mecanismos para supervisar el trabajo del teletrabajador? ¿Cuáles son las tecnologías que utilizarán para dicho efecto? ¿Cómo se va a garantizar el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras bajo esta modalidad? Los patrones pueden establecer y en conjunto acordar con los trabajadores cómo es que se va a llevar esta supervisión. Puede ser que establezcan que a la hora de entrada se van a conectar todos para saludarse y saber que ya todos están disponibles, revisar cuáles son los acuerdos o qué es lo que se tiene que desarrollar durante ese día y al final de la jornada otra videoconferencia. Las cámaras como tal no deben de infringir o no por ningún motivo deben de violentar la intimidad del teletrabajador. Sí podemos solicitar que se prendan las cámaras para ver al teletrabajador, pero dentro del espacio que se ha designado para tal efecto, ¿no? Tampoco podemos pedir que nos enseñe toda su casa para ver cómo es que está, o por su parte el teletrabajador debe de concientizarse y tener la responsabilidad, la capacidad de organización, de cumplir, de cambiar, no quedarse en cama, cambiarse de ropa como si fuera a la oficina, que el espacio que ha designado para trabajar tenga buena luz, buen aire, que la temperatura sea adecuada, que esté fuera de distractores. Es por eso el tema de distractores ahorita, un ejemplo es que señala toda la regulación
que puede ser dentro del domicilio o el que designe. Puede ser un tema de oficinas virtuales, una oficina virtual o un coworking que sea designado para este desempeño porque tiene o cumple con las condiciones para poder desempeñar el teletrabajo y cumplir con los métodos y con los retos y los objetivos que se están estableciendo. El uso de cámaras de video y micrófonos podrán establecerse o utilizarse de manera extraordinaria o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona trabajadora o el trabajo así lo requiera. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social emitió recomendaciones sobre herramientas para la gestión, administración o manejo de proyectos y por ahí pone unas recomendaciones de softwares para poder hacer la supervisión, muchos de ellos por un periodo gratuito y pueden tener el control tanto de tiempo, de las actividades, las páginas que se visitan y cómo es que se está desarrollando o generando. La fracción J del artículo 330 nos señala las condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajos desarrollados al amparo del presente capítulo, las cuales están pendientes por dictarse por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Qué deberá contener los factores ergonómicos, psicosociales y otros riesgos que puedan ser adversos para la vida, la integridad física o salud de las personas trabajadoras bajo esta modalidad de teletrabajo? Los inspectores del trabajo tienen como atribuciones verificar que la organización cuente con los registros de los insumos entregados a las personas bajo esta forma de trabajo, vigilar que los sueldos no sean inferiores a los sueldos de las personas que están de forma presencial y vigilar el cumplimiento de todas las disposiciones sobre este tema. La Secretaría de Trabajo, cuando emite una guía para implementar el teletrabajo en los centros laborales y señala como principios la confianza, la soberanía de tiempo, el respeto a la vida personal, la voluntariedad y la reversibilidad. Las personas o las organizaciones que por así convenir a su forma de trabajo, de dirección, de estrategias, quieran ya sujetarse o una parte de sus actividades la sujeten bajo el tema de teletrabajo, esta guía puede ser una buena forma de adaptarlo. Nos dice la Secretaría de Trabajo, los patrones deben de ser comprensivos y flexibles, que fue mucho de lo que se dio durante todo este tema de COVID, durante el confinamiento. Hay que elaborar diagnósticos para definir aquellas funciones o procesos susceptibles de realizarse en casa. Definir la dinámica de comunicación, va a ser conferencias, va a ser telefónicas, va a ser correo. Hoy las tecnologías de la información nos acercan, es más fácil en ocasiones ver un mensaje de WhatsApp que un correo electrónico, se tiene mayor respuesta. Definir cuáles son las metas y medir los resultados para hacer las evaluaciones pertinentes, es decir, contar con un plan de trabajo. Ya no nada más con la definición de puestos, cuál es el plan de trabajo y cuáles son las metas que va a tener esa función, ese colaborador. ¿Qué hacer? ¿Cómo implementar el teletrabajo? Ya lo decíamos, hay que realizar un diagnóstico para las funciones y actividades, saber cuál es el personal viable. No todo el personal cuenta con puede realizar un teletrabajo. Las organizaciones tendrán que hacer todo un análisis, un estudio de las personas que tienen las capacidades, me refiero a capacidades como forma de organización, forma de
de poder tener la colaboración por parte de la familia, las herramientas necesarias, el uso de las tecnologías. Veíamos, ahorita con el teletrabajo, las personas mayores, en su caso, a lo mejor se enfrentaban a problemas de adaptarse con mayor facilidad al trabajo por medio de las tecnologías de la información. Entonces, el patrón tiene que buscar esa capacitación, ese adiestramiento para que las personas puedan desarrollar y lograr complementar su trabajo a través de las tecnologías de la información. ¿Qué hacer siendo empleador? Incluso establecer dinámicas en equipo, aunque sea a través de vía remota, es indispensable comunicar con claridad al empleado los compromisos, hacer como un momento de alguna pausa, aunque sea una pausa activa, aunque sea por medio de la tecnología. Muchas personas les impacta de forma radical el estar fuera de su centro de trabajo, el estar solas, el no tener esa convivencia con los compañeros, esos riesgos psicosociales a los que se enfrentan. Hablábamos anterior de la confianza. El patrón debe aprender a confiar en sus trabajadores y estos a su vez alimentar la confianza, cumpliendo en tiempo y en forma con los entregables, con su trabajo. Es importante la comunicación para que esto se pueda realizar en una forma que dé este soporte. Se debe de la supervisión en tiempos, la soberanía en el tiempo. Los trabajadores tienen que ser capaces de administrar su tiempo, equilibrar su vida personal y la vida laboral. Ya hablábamos de que hay personas que a lo mejor se enfrentan a que tienen familia en casa que también está compartiendo todas sus actividades o tienen una persona a su cuidado. Ver cómo es que van a llegar a un acuerdo con el patrón para que ellos puedan, a lo mejor no dentro del trabajo del horario, lograr sus actividades, establecer alguna forma de trabajo diferente. ¿Qué hacer como trabajador? Igual, tener definidas las actividades, tener cuál es la comunicación, establecer, ya hablábamos del espacio, es muy importante el espacio, los hábitos de trabajo, cumplir con el horario, si es que está establecido de esta forma, cambiarse, tener el horario para la comida, el tiempo de desconexión, cuáles son las metas, resultados, si estos se van a entregar de forma diaria, semanal o quincenal, si la entrega va a ser vía virtual o si se va a tener para ello cuando se requiera su presencia o cuando hayan establecido la presencia dentro de las instalaciones. ¿Cómo es que se va a administrar? Contar con el apoyo de la familia para que sepa que no está en casa de descanso, sino que está bajo una modalidad distinta y tiene que trabajar. Antes de pasar a la guía de teletrabajo, comentamos esta guía. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos marca un checklist que nos puede servir como base para asegurar que se está cumpliendo o que todos los requerimientos se tienen puestos. Disponer de un sitio apropiado en casa, un mobiliario adecuado, el teléfono, tecnología necesaria, el internet, acuerdos sobre de qué manera se va a tener la comunicación, en qué momentos el trabajador asiste a oficina, cómo se va a monitorear el trabajo, cómo se va a supervisar, cómo se van a solventar en su caso los gastos en que incurra el trabajador, la fecha en que se revisarán las condiciones y si tendrá lugar antes un periodo de prueba. Dentro de esta modalidad se puede establecer un periodo de prueba para verificar efectivamente que el trabajador cuenta con las habilidades, capacidades para poder desempeñarlo y desarrollarlo. Definir si se pondrá por escrito una enmienda en el contrato de trabajo
la manera en que se dará el mantenimiento al equipo de trabajo y la voluntad del patrón y el trabajador sobre las condiciones de seguridad en el domicilio para que éstas sean óptimas. ¿Cómo podemos, dentro de lo que hemos visto, México, por ejemplo, se enfrentó a un tema de infraestructura respecto de Internet, que nos ha pasado que no es buena la conexión. Hay lugares en los que no hay conexión, son factores que se deben de analizar para poder tener contemplado el que aquella persona pueda desarrollar el teletrabajo y no se tengan excusas de que no tuve internet, no me pude conectar. Hablábamos de la capacidad de las personas para ser respetuosos, ordenados, honestos, personas que sean, que por ellos mismos se generen las cosas y no sea necesario que el patrón esté detrás de ellos para que se conecten, para que manden la información, para que hagan los entregables. Revisar las aplicaciones digitales que los elementos o los equipos electrónicos con los que cuentan tienen la capacidad para albergar aquellas plataformas que se requieren para desarrollar el teletrabajo. Si se va a tener un medio de vigilancia a través de videoconferencia, es importante establecer las bases de datos y los sistemas de información, ver qué metodologías para la confidencialidad van a tener que desarrollarse, implementarse o cómo es que se va a hacer ese resguardo de lo que se está generando. Veíamos que hay posiciones o puestos que no pueden generarse a través del teletrabajo. Estamos hablando de sectores, incluso manufactura, la agricultura, que no tienen esta facilidad o para adaptar esta forma de trabajo. Se da más para servicios administrativos que puedan adaptarse. Hay trabajos en los que no se requiere incluso la presencia, ¿no? Trabaja todo totalmente por las vías remotas. Con esto, como conclusión, México tuvo que adaptarse en forma forzada a implementar formas de cómo trabajar derivado del decreto que se da del cierre. Las organizaciones tuvieron que innovarse para poder dar avance con el tema de COVID. Hoy ya se tiene un tema de teletrabajo por medio de la reforma y hay que revisar si se adapta a las necesidades de cada una de las organizaciones, si tiene ventajas este tipo de estrategia o si continúan en tanto pase esta emergencia sanitaria a sus puestos de origen de trabajo. Hay empresas que antes de pandemia pues ya lo desarrollaban porque así sus posiciones lo requerían y hay otras en las que han decidido regresar al tema presencial porque no se adapta el teletrabajo a sus organizaciones, a su forma de actividad diaria. Doctor, pues esto sería, con eso se concluiría el tema de teletrabajo. Si tienen preguntas. Muchas gracias, licenciada Karina. No sé a todos los participantes si tengan alguna pregunta. No vimos ninguna en la sección de preguntas y respuestas de los comentarios. Adelante, David. Víctor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, licenciada. Soy licenciada de Derecho y paramédico Víctor Gutiérrez. Gracias por su disertación. Fue muy amplia, pero fue directamente abordada a la reforma que nos ofrece la Ley Federal del Trabajo.
con respecto, motivado por un lado a actualizar las fuentes de trabajo o la prestación efectiva del trabajo en lugares distintos. Desde este sentido, licenciada, nosotros que elaboramos los riesgos de trabajo en la ST7 y llegar a tener, es un supuesto abstracto, llegar a tener un accidente en horas laborales dentro de su hogar, para efectos del llenado de la ST7 tendría que ser anotada como en el centro de trabajo, como en lugar de comisión o como en un lugar distinto, para efectos muy específicos de este formato. En segundo término, pues esto es va mucho más allá en términos de convencionalidad. Ya a nivel Latinoamérica, por el colapso de muchas empresas y del Estado mismo, pues se ha llevado a cabo el teletrabajo. En el sentido específico de nosotros Consulmed y sus empleados, para llevar a cabo la prestación de servicios médicos, ¿bajo qué términos se lleva a cabo o se podría llevar a cabo una atención de seguimiento, una atención médica de seguimiento efectiva, cuidando o protegiendo el derecho a la salud de nosotros como proveedores de los servicios médicos? Hasta allí mis preguntas y muchas gracias por su gentil atención. Gracias, a tus órdenes. Efectivamente, hoy la forma de operar ha sido tener que trascender. Hoy que damos ese servicio de salud ante una telemedicina, por ejemplo, para el seguimiento. Hay que adaptar, o nos obligamos a adaptar las formas. Efectivamente, esto por convencionalidad, pues ya es un tema que trasciende, ya eran recomendaciones que se tenían por parte de la Organización Internacional del Trabajo, a las que pues, hay que sujetarse. Y el tema de telemedicina, pues fue lo que hoy en día ha dado el soporte para este seguimiento con las personas. En el tema del SS7, habría que ver cómo es que se tiene establecido, no sé, se hizo convenio, habría que revisar el caso muy específico de cómo es que se llegó al acuerdo de que la persona esté en casa, verificar por qué es que se está dando este accidente, que era lo que se señalaba. La persona tiene que contar con un espacio adecuado, que efectivamente si se para no se caiga con el cable. ¿Cuál fue el motivo que originó ese accidente de trabajo? O sea, hay como muchos detalles que habría que revisar para definir cómo es que se va a calificar. Muchísimas gracias por su amable respuesta, licenciada. A tus órdenes, Víctor. Muchas gracias, licenciada. Una pregunta más de Karen Domínguez Marchán. ¿Qué pasa con los exámenes médicos periódicos con esta modalidad? Hay empresas que han establecido las visitas a los centros de trabajo reguladas, escaladas, para hacer estos seguimientos o estos exámenes. Habría que revisar cómo es que la empresa los está generando. Aquí a lo mejor no entendí bien la pregunta. ¿Se refiere cuando se tiene un tema de teletrabajo o justamente de teletrabajo? Si fuera así, son dentro de las exposiciones o las condiciones que hay que establecer para determinar que en los periodos en los que la empresa lo establezca, pues las personas tienen que acudir para estos temas de seguimiento. Sería mi respuesta. Muchas gracias, licenciada. Un par de preguntas más. Dice la doctora Hortensia Vázquez, ¿hay alguna sanción para el trabajador por incumplimiento del trabajo? Pues ahí es el plan de trabajo del que se hablaba. Hay que establecer cuáles son los factores que debe de cumplir el trabajador
y cuáles son, por supuesto, el cumplimiento que debe tener. Si no cumplen, pues bueno, las sanciones están reguladas de igual forma en las condiciones generales, 47 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Si no cumple, pues no es una persona productiva, no es una persona que esté dando resultados a la empresa, pues ya sea que sea una acta administrativa por el que se le conmine a que dé los resultados que se están esperando o a los que él mismo se sujetó, o en su caso, pues la conclusión del contrato. O la reversión, ¿no? Se podría considerar un tema de reversión. Si la persona probablemente dentro de las instalaciones era eficiente y estando en casa no fue así, pues si es importante para la empresa, pues la reversión. Hay a lo mejor un trabajador cumple con su trabajo en un horario menor al que está estipulado, pues es revisar que a lo mejor la condición de tener a lo mejor 8 horas, pues ya no es como tan necesaria. O sea, son como cuestiones muy particulares que cada una de las empresas tendría que ir revisando con sus colaboradores. Gracias. Una más. En caso de que alguna persona tenga una necesidad de urgencia rápida que atender, digamos que se sale momentáneamente a atender su urgencia y al regresar sufre un accidente, ¿se cubre ese accidente tomando en cuenta que no sucede en su área laboral, es decir, en su hogar? Establecer mecanismos. ¿Qué sucede cuando es como si el estar en casa o en el domicilio que se designe es como si estuviera en el trabajo? Entonces, si la persona tiene que salir, yo creo que es conveniente que avise que va a salir, establecer con la empresa el riesgo que se va a tener o cómo es que se va a evaluar. Regresamos a lo mismo, son las formas de implementar, cómo es que operaría, cómo serían las condiciones y las reglas bajo las cuales se va a llevar este teletrabajo. Perfecto, muchas gracias. Una más. Nos dice, ¿de qué manera el trabajador debe renegociar su contrato laboral? Ya que algunas empresas están tomando las tendencias de recontratar, modificando sueldos y beneficios, abusando de la reforma. En su experiencia, ¿cómo el trabajador puede vender su anterior contrato? Pues son condiciones ya muy particulares. Aquí ver los modelos de trabajo, cómo es que las empresas están generando estas metodologías o estos procesos. Como tal, las condiciones bajo la misma empresa no deberían de cambiarse, deben de respetar. Cuando se toma esta modalidad de teletrabajo, se deben de respetar todas las condiciones. Es uno de los factores importantes que nos señala la reforma. No debe de haber, a menos de que ya se soporte, por supuesto, la ley sí llega a considerar que se pueden soportar o documentar aquellos cambios por así requerirlo como tal la posición, pero serían como muy específicas las posiciones en las que está. Ahora que las empresas estén migrando completamente sus plantillas a teletrabajo, revisar, se tendrían que considerar y mantener todas las disposiciones y las condiciones con las que se contrató originalmente. Perfecto, muchas gracias. El doctor Israel Villegas nos pregunta, ¿cuenta con algún paper o review donde se analiza el impacto productivo y financiero del teletrabajo contra el trabajo presencial que nos pueda compartir? ¿Alguna fuente o cómo buscar presentar datos a la gerencia? Hay información en el INEGI, en el 5, de cómo es que se ha estado desarrollando, obviamente, fuentes a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo. En una de las ligas que aparecen en la presentación que les compartirá, vienen algunos porcentajes de cómo es que están avanzando o cómo se dieron. Muchos de los datos son a nivel Unión Europea. Para América Latina, establecer algunos porcentajes. Perfecto, una más. Huitzilin Sinaí Mendoza nos pregunta, desde su punto de vista, ¿considera el teletrabajo en su aplicación como ventajosa o con desventaja para las pymes? Habría que ver cada uno de los puestos, volvemos a lo mismo, debe de realizarse un análisis. Hay pymes en las que si es totalmente, no sé, una pyme de tecnología podría ser muy ventajoso el tema teletrabajo, porque todo se puede realizar a través de las telecomunicaciones, o sea, tienen el ahorro en infraestructura,
presencial, física, entonces ahí se tendría como una ventaja. Habría que analizar el sector o el giro de cada una de estas pymes. Una última de Brice Guzmán. Dice, por lo que entiendo, no hay algo en la ley bien establecido. Todos los cambios y acuerdos dependen de la empresa. La ley nos está dando los lineamientos, pero las condiciones, o sea, hay que revisar las empresas cuáles son las ventajas que están obteniendo de este teletrabajo. Es por ello que señalan que no es para implementarse por COVID, sino para implementarse por las estrategias o las ventajas que cada una de las empresas ve para tener esta modalidad dentro de sus centros de trabajo. La doctora Hortensia está levantando la mano. Adelante, doctora Hortensia. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar en cuanto a los costos por el teletrabajo, ¿quién paga esos costos? ¿Quién los asume? ¿La empresa donde estamos asignados o los asume Consulmed? Para el tema de teletrabajo, aquí recordemos que todos estos cambios se da por un tema de emergencia sanitaria, un decreto. Los gastos se tendrían que evaluar, no sé, gasto de telecomunicaciones, se sujeta un tanto al acuerdo que se haya tenido, no hay desplazamiento, probablemente se tiene que dar se hace el acuerdo de que se compensa, que era lo que hablábamos. Si en un dado caso vamos a migrar a un tema de teletrabajo, o en ese caso sería un tema de telemedicina, habría que establecer las bases y revisar si todo esto lo absorbe Grupo Consulmed. Si es derivado de uno de los contratos previamente establecidos, pues son condiciones distintas que tendríamos que revisar y verificar realmente cuáles son los gastos que se tendrían. Aquí cambiaría, al día de hoy tendría que cambiar la forma o la modalidad en la que se tendría al trabajo. No aplica como tal para lo que hoy se tiene por motivo de la pandemia. Muchas gracias. Una más. Silverio nos pregunta, ¿el teletrabajo es una actividad laboral negociada entre el patrón y el colaborador independiente de la pandemia por COVID-19? Es correcto. Es una forma de trabajo que se ha legislado. Veíamos que todo esto venía previo a pandemia. Pandemia no origina el teletrabajo, se adoptó y fueron las formas en las que las empresas dieron salida a las formas de seguir con sus actividades habituales, pero no es por pandemia. Por eso incluso se señala, ¿no?, que el teletrabajo es para posterior a la pandemia. Por supuesto, si las empresas ven que dentro de sus organizaciones esto puede generar ventajas, pueden adoptarlo siguiendo los lineamientos, pueden basarse en la guía de teletrabajo emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y esperar a que salgan los lineamientos sobre salud y seguridad que están por emitirse por parte de la Secretaría. Muy bien. Pues muchas gracias a todos los participantes. Parece que no tenemos más preguntas. Licenciada Karina, agradezco mucho su participación. Los invitamos a que participen nuevamente con nosotros en las ponencias que tenemos durante el resto de la semana. La ponencia del día de mañana, bueno, como bien lo saben, será igual a las 12 del día. El tema es actividades de la enfermera laboral en vigilancia y seguimiento ante COVID-19 y posteriormente a las 3 de la tarde tendremos la ponencia de trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. Entonces los exhortamos a que sigan participando, agradecemos a todos su participación y bueno, por el día de hoy sería todo. Muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, Lick. Gracias, Consulmed. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes a todos. Pasen buen día. Gracias a todos. Hasta luego. Buen día, gracias. Gracias, hasta luego.
Muchas Los gracias. Buenas esperamos, tardes. los esperamos con gusto el día de mañana. Gracias. Gracias. Te lo mando para que ya se- Gracias.